En lenguajes de programación fuertemente tipados como C Sharp, existen los modificadores de accesos, que son prácticamente un keyword que se coloca delante de una propiedad o un método para determinar un determinado alcance con respecto a otras clases o otros objetos. Expliquémonos. ¿Cómo nosotros podríamos hacer uso de propiedades privadas y por qué tenemos que hacer uso de propiedades privadas en JavaScript? Para esto vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una función de primera clase que se llama carro, que nos va a servir para crear objetos de carro. Es decir, en este caso vamos a crear un Ferrari, por ejemplo, y voy a decir que esto va a ser un nuevo carro. Listo, ya tenemos un objeto de tipo carro, que por ahora no posee nada. Pero resulta que nosotros utilizamos una fórmula para, según el número de puertas de este carro, calcular el precio. Entonces podemos declarar una función, una propiedad de clase que se llame doors, ¿verdad que sí? Y recibir por parámetro la cantidad de puertas, es decir, en este caso, doors, por ejemplo. Y perfecto, aquí yo le puedo pasar, por ejemplo, un carro de 2 puertas y perfecto, mi carro va a tener 2 puertas. Si lo hacemos en consola, por ejemplo, yo puedo ver la cantidad de puertas que tiene mi Ferrari. 2. Bien, habíamos dicho que dependiendo en las puertas vamos a tener una fórmula para determinar el precio. Podemos tener una función que se llama getPrice, que sea una función para retornar el precio. Pero resulta de que el precio también lo tenemos nosotros en una propiedad fija, sería como una constante. Vamos a decirle price, por ejemplo, simplemente. Y vamos a decirle que son $1,200, por ejemplo. $1,200 por puerta. Es un ejemplo, no sé, no soy un experto en carros. Entonces aquí la fórmula sería que nos retorne simplemente el this.doors. ¿Por qué? Por this.price, que sería la fórmula para calcular nuestro precio. Eso quiere decir que si yo vengo aquí a mi Ferrari y pongo getPrice, pues yo tengo un precio para mi Ferrari de 2 puertas, que serían $2,400. Un decir, si yo aumento a 4 y salvo y ejecuto, pues tendríamos el doble, perfecto. Pero ¿qué pasa si alguien descubre que nosotros almacenamos el precio fijo en nuestra propiedad price? Él la puede modificar porque tiene acceso, es decir, le puede venir price. Si yo pongo punto, veo cuáles son mis propiedades. Por lo que yo puedo decir, ser un astuto y disminuir, por ejemplo, a 100 el precio. Y el programa ahora, en vez del precio real, nos daría 400. Resulta de que estas propiedades no deberían de estar disponibles para el público. Es decir, el cliente que la va a consumir no le debe interesar de que de que la clase car posee estas propiedades. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer estos datos privados? Bueno, pues en vez de hacer las propiedades de clase, simplemente podríamos declarar variables utilizando aquí let, por ejemplo. Y podríamos utilizar la ventaja de los closures, es decir, esta función, ahora en vez de this, vamos a poner doors normal y lo dejamos por price. Entonces, cuando esta función se ejecute, estamos usando la ventaja de los closures de JavaScript porque estas variables siguen vivas en nuestro objeto. Por lo tanto, esta función va a poder acceder a ellas una vez el objeto sea creado. Entonces, si yo vengo ahora aquí y pongo, por ejemplo, Ferrari, punto, solamente me aparece el método getPrice. Y eso es lo que realmente tiene que aparecer, porque no se supone que deberíamos de saber más información de lo normal. Este concepto se llama abstracción. Estamos abstrayendo, que de hecho es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Estamos abstrayendo la lógica o la data de nuestro objeto carro, poniéndolo privado. Entonces, de esta forma, nos curamos en salud, como decimos aquí en Dominicana, y sabemos de que no se va a poder modificar el comportamiento de nuestro objeto. Esto se puede utilizar cuando vamos a calcular fórmula o alguna data que debe ser constante y no se puede cambiar, y debemos
o sea, tenemos que poner la propiedad privada. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda o comentario recuerden dejarlo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima.